Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has traído aquí tú para estudiar tu palabra, para oír lo que tienes para decir para nuestras vidas. Señor, nos has traído aquí porque has puesto ese deseo en nuestros corazones de compartir el amor de Cristo, que nos deja en su sacrificio, en salvación para salvación nuestra y para llevar el Evangelio, que es Evangelio de salvación para las almas. Señor, tu palabra va y nunca vuelve vacía. Que oro, Señor, profundamente para que el Espíritu Santo que ya soy sobre nosotros y está entre nosotros y mora en nosotros, nos acompañe en este día, y que lo que aquí se diga sea solo tu palabra y nada más. No mis opiniones, mis deseos, sino la palabra que tu pueblo necesita oír, Padre. Te pido por mis hermanos de esta congregación, porque muchos estamos atravesando seguramente muchas luchas y circunstancias, pero este mensaje de fe y de esperanza que tú traes para ellos hoy se vierta en sus corazones y permita que tú, Señor, transformes sus vidas para bien, de acuerdo a tu propósito que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo bendito, decimos amén y amén. Bueno, hermano, ustedes tienen allí la palabra de Dios. Yo les voy a pedir que nos pongamos en Génesis capítulo 22 y pasaremos a leer del 1 al 19. Digan amén cuando estén ahí, hermanos. Amén. Ok. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, y trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste
a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, hoy día una de las primeras cosas que uno puede ver cuando empieza este pasaje es que puede resultar chocante para algunos, ¿verdad? Dios te está pidiendo que entregues tu hijo a Abraham. Y Abraham solo se levanta muy temprano, muy de mañana, a hacer la voluntad del Dios Padre. Algo en lo que yo quiero detenerme es en lo que dice el primer verso de este pasaje, de este relato. Aconteció después de estas cosas. Hermanos, la palabra de Dios es profunda, es verdadera, nos enseña muchas cosas, pero es una palabra que nosotros tenemos que entender dentro de un contexto de la historia. No puedo solamente yo tomar este pedido que Dios le ha hecho a Abraham sin saber cuáles son las cosas que han pasado. Y en esas cosas, en esa transformación, en ese proceso de transformación de la fe y de fortalecimiento de la fe de Abraham, es que nosotros aprendemos y tomamos dimensión verdaderamente lo que Dios le ha pedido a Abraham y qué ha significado eso. Voy a ponerlos un poco en contexto. Abraham es un hombre ya muy mayor y cuando es llamado por Dios, tiene 75 años. Abraham va a aparecer en el capítulo, al final del 11 de Génesis, pero va a empezar a protagonizar su historia desde el capítulo 12. Con 75 años, Dios le hace una promesa, lo llama a salir de Ur de los Caldeos, que era la ciudad donde él vivía, un pueblo pagano, un pueblo que adoraba a distintos dioses, y le dice, ven conmigo y yo haré de ti una gran nación y tú serás padre de naciones. Y los que te bendigan serán bendecidos por mí, y los que te maldigan, a esos yo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham decide tomar a Sarai, que era su esposa, sus bienes, y entre esos toma a su sobrino Lot, al que él quería como un hermano. Abraham tenía 75 años, él no tenía hijos. Sarai no le había podido dar hijos. Y sin embargo caminan por voluntad del Señor. En el capítulo, además, hay una parte muy interesante en este capítulo, que es que Abraham, como va a ser forastero, en las costumbres de aquella época, de gente que no vivía de Dios, solía matar a los hombres para tomar sus esposas, dice, te voy a presentar donde vayamos como mi hermana. Y es lo que hace. Y de hecho en la historia se cuenta cómo Faraón toma a Sarai. Y tú dices, pero Abraham, Dios te acaba de llamar, no ha pasado prácticamente tiempo, te acaba de dar la promesa y tú estás entregando a tu mujer por miedo al hombre, cuando tú tienes a Dios. Dios utiliza, dice la palabra del Señor, que Dios va a utilizar todo para que obre para bien según el propósito que Él tiene para los que lo aman, Romanos 8:2. Dios utiliza lo que pudiera ser esa falla de fe de Abraham, hiere a Faraón, pero Faraón lo ha bendecido con bienes a cambio de la mujer. Dios lo provee, aún a pesar del error de Abraham. Abraham sigue caminando con Dios. Abraham va a ser un hombre que se va a pelear con su sobrino por razones económicas. Dice la palabra que Abraham era riquísimo, riquísimo en oro, en plata, en ganado, y tenían tanto que sus pastores se peleaban por ocupar la tierra. Y Abraham le dice a Lot, si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Estamos hablando de cuestiones geográficas, no políticas. Simplemente pongamos distancia entre nosotros. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos peleamos por esas cosas con nuestra familia, en lugar de reconciliarnos, de buscar caminos para permanecer juntos? ¿Cuántas familias no se han peleado por dinero? No me quiero detener eso porque ese no es el mensaje de hoy, pero son enseñanzas que nos va dejando este proceso. Y aún así, luego, Abraham va a ir al rescate de Lot cuando es preso. Él va a armar a sus siervos, va a ir a rescatarlo y otra vez tengo que decirlo, ¿cuántas veces nosotros no esperamos que ocurra la desgracia para ir en rescate de nuestra familia? En lugar de haber evitado ese conflicto innecesario por falta de humildad, por falta de fe, por falta de amor al prójimo. Hermano,
sigue caminando Abraham con Jehová de la mano, y no va a ser sino hasta el capítulo 15, muchos años después, donde se nos cuenta que por primera vez Dios le va a prometer un hijo y le va a decir: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham se queja con el Señor, es lógico. ¿Por qué? Porque han pasado ya años de caminar. Y él dice: yo no tengo prole, todo lo va a heredar mi mayordomo. No, va a ser tu simiente. Confía en mí, Abraham. Y la palabra de Dios dice, el capítulo 15, dice Génesis 15, 6, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y ahí empieza a verse el plan de Dios y el evangelio de salvación, que es por nuestra fe, no por lo que hagamos para agradar. Hacemos cosas para agradar a Dios, pero es por fe en Dios que nosotros somos salvos. A los 86 años, aproximadamente 85, 86 años, 13 años prácticamente, 11 años después de haber salido de Ur de los Caldeos, Abraham va a tomar a Agar por mujer. Agar era la sierva de Saraí. Saraí estaba desesperada, no le podía dar hijos. Ya somos viejos. Hazlo tú. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos esa tentación de hacer las cosas por nosotros mismos, de pensar que somos nosotros mismos los que tenemos el destino en nuestras manos y no esperamos en los planes de Dios? Entonces toma Agar, se hace de ella. Agar va a quedar embarazada, va a haber un conflicto familiar, Agar va a ser expulsada, va a regresar porque Dios reconoce también a su hijo como descendiente, como parte de Abraham, y le dice: le vas a llamar Ismael y yo te proveeré y haré de él una gran nación. Ismael, por cierto, padre de los musulmanes. Dios obrando en la vida de todos, y no va a ser sino hasta los 100 años que va a nacer Isaac. Entonces imagínense, hermanos, lo que pasa después de haber pasado muchas cosas: conflictos en la familia, peleas en su propio matrimonio por la situación de la sierva y el hijo que está por nacer, el hijo que ya nació. Entonces el otro se burló de la mujer le dijo: mira cómo está de gordito, feo, la nariz, no se parece a mi papá, tienes que echarlos. Y hermanos, lejos está de mí querer poner a Abraham como si fuese cualquier hombre, ¿no? Abraham era un hombre extraordinario. Nosotros, lejos estoy yo y cualquiera de nosotros de calzar sus zapatos. Pero a la palabra extraordinario tenemos que decir que antes está precedida de la palabra hombre. Abraham era un hombre con sus luces y con sus sombras. Era un hombre al que, a pesar de que Dios le había dado la promesa de decir: mira el cielo, si puedes contar las estrellas, esa será tu descendencia, Abraham había mentido. Abraham había tenido fallas en su fe, pero Abraham había sido fiel a Dios y había caminado con Dios. Abraham no sabe lo que está pasando. Él no sabía que estaba en una prueba. Él simplemente está caminando una vez más hacia lo que le manda el Señor Jehová. Le dice: toma a tu hijo, tu único. Y ahí empezamos a ver el plan de Dios, cómo se presenta en nosotros. 22:2, toma a tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo diré. Hermano, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos viendo en Isaac un tipo de Cristo. Estamos viendo en Isaac y en Abraham el acto de un padre entregando a su hijo para la expiación de los pecados, en sacrificio para la salvación. Dice que Abraham tomó su asno, que lo enalbardó, que lo preparó, que tomó a 2 siervos suyos y a su hijo y empezó a caminar. Hermano, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio aquel lugar de lejos. Imagínense, en 3 días caminando.
3 días caminando, lo que pudo haber pasado por la mente de Abraham. Los cuestionamientos que él pudo haber tenido. Pero yo voy camino a sacrificar a mi hijo. Imagínate, si a mí Dios me pidiera sacrificar a mi hermano. Yo hablaría con Dios. Yo entraría en una discusión probablemente. Yo buscaría no cumplir su palabra. Pero Abraham ya ha caminado muchos años con Dios. Isaac no es un niño. Y ya vamos a ver por qué decimos que no es un niño. Abraham, confiando en Dios, pensando en que quizás Dios se lo va a devolver de alguna manera. Isaac está condenado. Abraham está cumpliendo la promesa, la orden que Dios le ha dado. Abraham sabe lo que va a pasar. El holocausto es horrible, hermano. El holocausto es horrible. La palabra de Dios dice que Dios aborrece el sacrificio humano, pero eso no lo sabía Abraham, porque eso lo escribe Moisés muchos siglos después. Entonces, Abraham, que no sabe qué es una prueba, que no sabe lo que en verdad agrada y no agrada a Dios, lo que está haciendo es Dios en él obrando para decir, si tú vas a ser el padre de la fe, yo voy a hacer de ti que tu nombre sea recordado durante toda la existencia de la humanidad como el padre de la fe y como el hombre fiel, modelo que mis hijos deben ser. Y eso es lo que hace Dios con Abraham. Puede ser chocante, pero la fe en nosotros se fortalece en las circunstancias más difíciles y más duras. Hermano, dice la palabra en Hebreos 11, 17, 19, cuando recuerdo esto, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y yo pensaba mientras leía, mientras estudiaba el pasaje, y decía, ¿qué estaría pensando? Y como la Biblia se responde con la Biblia, entonces Hebreos 11, 17 y 19, lo que me dice es, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, y fue él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Isaac ya estaba condenado ante los ojos de Abraham, y vuelve y lo recibe. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos enfrentamos en circunstancias que son duras, que son dolorosas, pensamos que no hay salida y nos dejamos llevar por la desesperación, nos dejamos guiar por el rencor, nos dejamos llevar por la rabia de un momento mal dicho, en lugar de guardar el silencio y llevar nuestros pensamientos a Dios, como lo hace Abraham? Dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno. Y él estaba convencido, el muchacho y yo adoraremos y volveremos. Pero ¿cómo vas a volver si lo tienes que ofrecer en sacrificio? Él de alguna manera lo creía. Y separó de su alrededor aquello que podía interrumpir, porque la fe de Abraham no la iban a tener los demás. Probablemente si él los lleva a todos, unos le iban a decir, no, Abraham, ¿qué estás haciendo? Párate. Cálmate. ¿Por qué? Habla con Jehová. Si Él habla contigo, es tu amigo. No. Cuando decidimos cumplir la voluntad de Dios, cuando decidimos vivir una vida de obediencia, va a haber gente a nuestro lado que no le va a gustar, que va a querer decirnos, pero no seas tan fanático, no vayas tan allá. Está bien con que vayas a oír la palabra de Dios. ¿Por qué vas a hacer una iglesia? Y no lo va a entender. ¿De dónde nace eso? No lo vas a entender. Entonces mejor, hermanos, estar bien con Dios que estar bien con los hombres. Eso es lo que nos enseña el Padre de la fe. Miren, hermanos, y por eso les decía, Isaac no era un niño, dice el verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿A quién se les parece? ¿A quién cargó su leña? ¿Quién cargó su madera para el sacrificio? Jesucristo. Amén. Y lo mismo está haciendo Abraham
poniendo Abraham aquí, el Padre, como el Padre Celestial, pone la madera sobre Jesucristo para que su hijo la lleve al sacrificio. No podía ser un niño, Isaac. No podía ser un niño. Un niño no puede hacer un viaje de 3 días de esa manera. Un niño no puede cargar. Usted sabe lo que es el holocausto, no lo voy a describir, pero ustedes lo pueden googlear. Se necesita mucha madera, mucha. Un niño no podía cargar esa madera. Dios aquí estaba obrando no solo en Abraham, sino estaba obrando en su hijo. Nosotros a veces tenemos conflictos familiares con nuestros hijos y demás, porque pensamos que podemos mediar en nuestras relaciones de padres e hijos a la manera pues, que ha mediado el mundo y lo hacemos por castigo, lo hacemos por premio. No te vayas a molestar conmigo, Juan, no voy a dar detalle. El otro día mi hijo compartió ciertas cosas que a él le gustaría hacer y yo le dije que eso no estaba bien. Nos sentamos en un balcón, yo abrí la palabra de Dios y le expliqué por qué no estaba bien. Luego será su decisión, yo he cumplido mi palabra. Y yo creo que él también lo entendió, pero qué bonito resolver el conflicto de esa manera. Sin el grito de por medio, sin la reprensión, con la educación, con la enseñanza de la palabra. Isaac, seguramente, en obediencia también, va caminando porque Isaac ha adorado junto con su padre. Su padre le ha hablado a Isaac de lo que ha hecho Jehová por ellos y cómo los ha prosperado y cómo los ha llevado, los ha sacado de donde estaban, sin esperanza, en sufrimiento, y les ha dado no solamente una pobreza, sino una vida de abundancia. Hermanos, Juan 19, 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Jesucristo cargó su cruz. Isaac está cargando la leña que lo ha de consumir. Nosotros tenemos la tendencia, hermanos, de evitar el dolor. Vemos los problemas como que si fueran castigo de Dios. Vemos las cosas que pasan como si fuese algo que no nos merecemos. No. Si tú amas a Dios, lo que pasa en tu vida, Él lo va a usar para bien tuyo, pero sobre todo para el fortalecimiento de tu fe. Porque solamente un corazón contrito, humillado, humilde, es el que se entrega a Dios. El corazón del arrogante no puede reconocer la gracia que Dios le ha dado. En nuestras circunstancias nosotros nos olvidamos de dónde estábamos muchas veces y a dónde Dios nos ha traído. En nuestras circunstancias nosotros olvidamos orar para pedirle a Dios guía, que nos ayude, ponerlo a Él de primero y lo buscamos desde último. Y cuando nos va bien, ni se diga, menos. Ni se diga, menos. Entonces, Isaac está junto con su padre, llevando su leña. Dios seguramente ha obrado en él. La Escritura no nos lo dice, no nos explica qué ha hecho, solamente que él va, que él pregunta, ¿dónde está el cordero? Y la fe de Abraham otra vez. Dios se proveerá el cordero. No te preocupes, hijo. Dios se proveerá el cordero. Jesús dice en Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida. A mí nadie me la quita. Yo la doy y tengo el poder para recuperarla. Pero porque soy obediente y ese mandamiento es el que Él me da, el de la obediencia. Entonces, hermano, Abraham estaba tan convencido de su promesa y su promesa va a ser realidad cuando, si, me gustaría, no sé cuánto tiempo tengo, pero tengo que ir avanzando y
Y cuando nosotros vemos en Mateo 1:1, empieza hablando de la genealogía de Cristo, y lo primero que dice es Abraham, padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, y describe toda la genealogía hasta el nacimiento de Cristo por el vientre de María. En la simiente de Abraham las naciones serán benditas. No es un pueblo étnico, somos nosotros los creyentes, los que al amar a Dios, al querer a Jesucristo, somos salvos por la gracia y por el sacrificio de esa simiente. Dios lo planeó desde el principio. Dios sabía que nosotros no íbamos a poder. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que íbamos a caer en desgracia, pero Él lo planeó y hace lo que dijo Abraham. Él se proveerá su propio cordero. Él se proveerá su propio cordero. Dios interviene, no permite que Abraham ejecute el sacrificio. Y yo me imagino allí cuando dice, y vio el carnero y dijo, Jehová proveerá, Dios proveerá. Hermanos, en cuál circunstancia difícil, salud, economía, familia, hermanos, acumulemos tesoros en el cielo, busquemos a Dios. Dios provee, Dios proveerá, Él siempre proveerá para sus hijos. No caigamos en desesperación. Si nosotros no vemos la salida en el momento, es porque esa circunstancia que Él ha permitido que ocurra es precisamente para que nosotros fortalezcamos nuestra fe. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros no hemos salido de problemas graves y hemos dicho, gracias a Dios? Pero qué bonito sería decirlo de verdad, con el corazón ensanchado, como dice Pablo, con el corazón lleno de alegría, de convencimiento, que no es decir solamente un gracias a Dios, un Dios proveerá en vano, sino decirlo de corazón. Y eso solamente se hace, hermanos, estando en Cristo y estando en Cristo, estando en su palabra y viviendo de la manera que Él nos pide que vivamos. Hermano, voy a adelantar un poco los versos. Quiero ir al verso 17. Luego de que ellos han adorado, Jehová vuelve a hablar con Abraham y le dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios derrotó a la muerte. Dios derrota al demonio. Jesucristo, que es Dios, por supuesto, derrota a sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque has obedecido mi voz. Hermano, mire, cuántas veces nosotros nos perdemos de tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros porque somos incapaces de obedecer lo que Dios nos pide. Mire, yo hacía esta reflexión y pensaba, hoy en día nosotros vivimos en tal desobediencia y decimos, ¿por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? Porque el hombre es así, es su naturaleza. Entonces todos pensamos que tenemos que jugarla del vivo, que no nos podemos quedar ahí, porque si no entonces nos van a comer ellos a nosotros. Y nos empezamos a alejar de Dios y empezamos a permitir cosas en nuestra vida que nos alejan de Dios. Y eso, cuando nosotros nos alejamos de Dios, tenemos que entender que Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es justo, Dios es puro y Dios es santo. Solo cuando nosotros logramos luchar con nuestra carne, dominar al pecado, resistir las tentaciones, pasar las pruebas, es cuando vienen las bendiciones. Dice Santiago 2:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Hermano, no caigamos nunca en jactancia. No creamos que nosotros podemos hacer las cosas, o lo que llevamos adelante, sin que el favor de Dios esté en nosotros. Lo dice el mismo apóstol en capítulo 4, 13 al 7. Ustedes que dicen que mañana van a hacer esto y aquello, que van a viajar, que van a hacer negocios, digan primero si Dios quiere, pero díganlo de corazón. Lo que nos está enseñando la palabra es que el hombre y la mujer, por supuesto, que es capaz de poner a Dios por sobre todas las cosas, de confiar en todo momento, en toda circunstancia, que Él proveerá, será bendecido. Para Abraham significó la multiplicación
de su simiente y sus bendiciones y todo lo que Dios para nosotros es salvación y para nosotros es vida eterna. Dios quiere que tengamos vida en abundancia. No es solamente una abundancia material, que está bien aspirar a tenerla, que está bien trabajar por ello, pero que ese no sea nuestro Dios. Que nuestro Dios no sean las cosas, que nuestro Dios sea nuestro Padre Celestial, las cosas espirituales donde nosotros podamos poner la vista. Como decía la canción que cantamos, desde el cielo, mirar. Hermano, mismo Jesucristo nos lo dice, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones vienen y se llevan todo eso. Haga tesoros en el cielo. Cada acto de obediencia, hermanos, es una monedita que juntamos en el cielo, por la cual vamos a recibir juicio justo. Y no se trata de que yo hago cosas buenas para ganar mi salvación. No, mi salvación me la dio Cristo, Él ya pagó el pecado. Yo no puedo hacer nada que supere eso. Pero si Cristo mora en mí, yo voy a hacer cosas buenas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces, si Cristo verdaderamente está en mí, a mí no me duele ser obediente, hermano. No me va a doler. Al contrario, yo sé que estoy poniendo moneditas en ese cofre de tesoros celestiales. Y permítanme ir a la palabra, hermanos, rápidamente. Venimos estudiando nuestras clases dominicales, la segunda carta de los Corintios, y yo quería rápidamente recordarles esto. La segunda carta de Corintios 5, al 9 al 10, dice: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y Pablo nos lo aclara diciendo: hey, no es que por lo que tú hagas tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo porque el amor de Cristo, si está en ti, entonces te constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos morimos por Él y todos viviremos en Él, para que no vivamos para nosotros, sino para Él. Y nos va a decir también que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Nueva criatura somos. Ahora este es un proceso, hermano, no se asuste. Si usted dice, uy, no, pero ya el estándar está muy alto. Yo siento que yo fallo en mi vida, yo siento que se me va a veces, ¿cómo se llama? Botamos la piedra o cualquier cosa. Hermano, este es un proceso. Abraham empezó a caminar con el Señor a los 75 años. Dice que murió a los 175. La edad de la prueba se calcula a los 130, 125. Dios le dio vida abundante. Dios le dio bendiciones. No fue de la noche a la mañana que Abraham se hizo el Abraham que nosotros conocemos hoy en día. Pero sí es nuestro modelo de saber que si resistimos, nosotros vamos a ganar el favor y las bendiciones de Dios. Hermano, si usted quiere saber cuándo hace cosas buenas y esas cosas buenas provienen del impulso del Espíritu Santo, pregúntese esto. ¿Usted espera algo de los demás cuando hace cosas buenas? No espera nada. Yo no espero ni las gracias. Aprendí a no esperar ni las gracias. El hombre siempre te va a decepcionar, Dios nunca. Pero tú haces lo bueno para agradar al Padre, no para agradarte, ni para regocijarte tú mismo, ni para agradar a los demás. Así que, hermanos, en la paz de Dios, que es donde nosotros buscamos vivir, que a pesar de las tormentas, de las tribulaciones que llevamos, aprendemos a vivir por su gracia, por su misericordia, en todo tiempo orando por aquello que nos aqueja, por las aflicciones, porque en las aflicciones nos hacemos fuertes, porque recurrimos a Dios, porque nos sentamos en oración a poner ante el Padre los pies de nuestras necesidades, y Él las va a devolver. Él las va a devolver en su tiempo y según su plan, y ese plan va a ser bueno para nosotros. Quiero recordarles lo que dice el apóstol en la carta a los Filipenses: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerde esto, hermano, Cristo cargó la leña como la cargó Isaac. Su padre lo llevó como el padre llevó a Cristo a la cruz, pero Cristo sí murió por los pecados tuyos, por los míos, para que tengamos salvación eterna. Es una verdad maravillosa y es la verdad. El que cree en esta verdad será salvo, especialmente si pensamos el día de hoy cuán difícil es nosotros siquiera hacer un sacrificio por alguien al que consideramos justos. Dios lo hizo por nosotros, siendo nosotros pecadores. Hermanos, quiero orar por este día.